Qué bendición, hermanos, poder verlos nuevamente aquí reunidos en torno al nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra que es el nombre sobre el cual se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Damos gloria a Dios por cada uno de ustedes, los que fielmente se congregan y los que hoy, después de mucho tiempo, son caras nuevas que han vuelto nuevamente, los hermanos que han venido hoy en este tiempo. Acompáñenme en esta hora a un pasaje de la Biblia que vamos a compartir en esta hora. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso del 12 al 14. Y a continuación leeremos del versículo 20 al 24. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 12. Aquí en la Biblia. Dice, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Diga conmigo, nada halló. Nada halló. Sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Versículo 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Ahora saltemos al versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Amén. Amén. Hoy vamos a compartir un mensaje que he titulado Hay que tener fe en Dios. Diga conmigo, hay que tener fe en Dios. Dígalo nuevamente, hay que tener fe en Dios. Vemos aquí un pasaje particular donde Jesús tiene hambre y va pasando por el camino y ve una higuera. ¿Cuántos han comido higos? Amén. Sí, están ricos, ¿no? Dulces, deliciosos. Brevas. Sí. Pero resulta de que si estaba esa planta hermosa, porque para que el Señor se le haya antojado es porque tiene que haberla visto hermosa. Sí, una planta con muchas hojas verdes, bien bonita, bien apetitosa, y uno con hambre, pues hasta un machucón es bueno, ¿cierto? Entonces el Señor dice de que buscó y no halló fruto. ¿Y qué hizo? La maldijo. Y lo sorprendente de esto no es la maldición, sino el asombro de Pedro en el versículo 20. Dice, ¿cómo es posible que ayer pasamos y estaba una planta hermosa y hoy en la mañana no transcurrió sino una noche? Como si le hubieran echado un químico a la planta. Transcurrió una noche, en la mañana siguiente la planta estaba totalmente seca desde la raíz. Quiere decir de que como si se hubiese quemado. Y ahí entonces Jesús empieza a enseñarle a todos sus discípulos cuán importante es la fe, cuán importante es saber la importancia de la palabra de Dios, la importancia de lo que Dios nos está enseñando. Ahora, dejando un lado este pasaje, quiero retomar algo que no sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado, que hay mucha gente allá afuera que dice que creen en Dios. ¿Cuántos han escuchado a la gente allá afuera que cree en Dios? Yeah. ¿Cierto? Casi todos a los que uno les va a compartir, no, es que yo creo en Dios.
Lo triste es que no le creen a Dios. Porque es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Y hoy vamos a hablar de la importancia de creer en Dios. No solamente de creer que Dios existe, sino de creerle a Dios. Hay una diferencia, no solamente creer, porque dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Nosotros debemos de creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Ahora, Dios nos ha dejado en su palabra, nos ha dejado esto, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos sabían de que existía o existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Amén. Todos, ¿cierto? Amén. Todos los que estamos aquí sabemos que existe un nuevo pacto y un antiguo pacto, a los cuales les llamamos las escrituras. Y si hay una escritura o un testamento, significa que hay un testador, alguien que nos lo está dejando. Y si existe el testador, significa de que hay herederos, ¿cierto? ¿Me siguen aquí? Amén. Hay un testamento, que es la palabra de Dios. Hay un testador, que es nuestro Padre Celestial. Hay unos herederos, que venimos a ser cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo herederos y coherederos juntamente con Él. Amén. Nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido reinjertados y somos hijos de Dios. Entonces, como hijos, herederos y coherederos con Cristo. Quiere decir de que todo lo que está escrito en esta palabra nos pertenece. Amén. Amén. Esa es la palabra de Dios. Esas son las promesas de Dios. La palabra de Dios declara que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Entonces, todo lo que está escrito en la palabra es para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros cambiemos nuestra manera de actuar, de caminar, y empecemos a vivir conforme a las promesas que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Hay promesas y hay circunstancias que Dios ha escrito aquí, que Él las va a cumplir, porque Dios está esperando que tú creas, que tú desarrolles esa fe o ese creer en lo que Dios ha establecido. Aquí hay promesas grandes, amados, para ti y para mí. Pero es necesario que tú creas en el tiempo de Dios. Dios va a actuar en su tiempo con precisión. Cada cosa que Dios determina para cada uno de nosotros, Él tiene su tiempo y no solamente su tiempo, sino que lo quiere hacer a su manera para que sea perfecto. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora, Dios hace mucho más excelente de lo que nosotros le pedimos y entendemos. Pero ¿cuántos han escuchado hablar de Juan el Bautista? Amén. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿saben de dónde viene Juan el Bautista? ¿No? Se lo voy a recordar. En el libro de Lucas, capítulo 1, verso del 5 al 20, está la historia de cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, aquí habla la palabra de un hombre que era sacerdote. En ese momento, Zacarías era el que iba a ser el papá de Juan. Era un hombre dedicado, dice que era un hombre justo, temeroso de Dios. Un hombre entregado a las cosas del Señor, al servicio en la obra de Dios. Y su esposa, juntamente con él, era una mujer fiel, era una mujer entregada también a las cosas del Señor. No pertenecía al templo, pero era una mujer decorosa, una mujer sabia que edificaba su casa. Pero dice la palabra que ellos llevaban mucho tiempo anhelando algo. Ellos eran fieles al Señor, temerosos de Dios, eran personas entregadas, consagradas,
Personas que estaban día tras día en el servicio en el templo, cumpliendo su labor de sacerdotes. Recordemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los que nos acercaban a la presencia de Dios. Porque si una persona del pueblo quería venir al templo, acercarse a la presencia de Dios, entrar al lugar santo, no lo podía hacer, solamente los sacerdotes. Y el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Los sacerdotes llegaban hasta un cierto punto, pero el sumo sacerdote era el que podía entrar hasta el lugar santísimo. Entonces, este hombre llamado Zacarías era una de las personas que pertenecían al sacerdocio del templo. Una persona fiel, una persona consagrada, que llevaba mucho tiempo sirviendo en la obra del Señor. Dice la palabra que pasaron muchos años. Tal vez no fueron 1, 2, 3, 5, 10, 20 años. Ellos haciendo su labor fielmente, pero tenían algo, una petición que no había sido suplida. Y era que ellos estaban pidiendo un hijo. Tenían todo. El ministerio, el llamado, la consagración, la fidelidad, pero les faltaba su bendición, el hijo. Y si nosotros nos ponemos a evaluar esto, puede ser en la actualidad, hay personas en el ministerio que dicen, pero ¿por qué si yo hago las cosas bien, si yo soy fiel al Señor, si yo diezmo, yo ofrendo, yo me congrego, si yo hago todo aparentemente bien, ¿por qué no se me dan las cosas? Y es aquí cuando Dios quería enseñarle que el tiempo de Dios es perfecto, que Él tiene cuidado de cada pequeño detalle y Él quiere darte mucho más de lo que tú le estás pidiendo. Ahí vemos cómo la historia dice que ellos estaban pidiendo un hijo. Pero Dios quería darles no solamente un hijo, quería darles una persona de renombre, una persona que hasta la fecha recordada, que hasta la fecha ese hijo que vino, porque cuando dice la palabra de Dios que cuando Zacarías estaba en el templo y entró, le tocó a él entrar a llevar el incienso, entró al lugar santo a prender el incienso, y en ese momento se aparece el ángel de Dios, Gabriel, y le dice: Dios ha escuchado tu oración, Dios ha visto lo que tú estás pidiendo. ¿Qué estaba pidiendo? Un hijo. Un hijo. Dios ya lo había escuchado, Dios tenía memoria de ellos. Y dice la palabra que cuando el ángel le dijo eso, no solamente le dijo que su oración había sido escuchada, sino que él iba a tener un hijo y que iba a ser su nombre Juan. Porque en el Antiguo Testamento el primogénito se tenía que llamar como su padre. Y el ángel le dice: se llamará Juan. Y este Juan no va a ser nada más ni nada menos que un profeta, que va a ser el que va a llevar a abrir el camino para el Mesías, para el Cristo. Entonces imagínense la magnitud. Un hombre ya anciano, su esposa estéril, clamando, fieles al Señor. No veían el milagro, no veían la solución, la respuesta, el clamor de ellos. Ellos día tras día, ellas estaban permaneciendo fieles en la oración, en el servicio, en la consagración, pero no veían la respuesta, hasta que llega Dios y trae una respuesta mucho más excelente. No iba a ser un hijo cualquiera. Si ellos hubieran recibido ese hijo 10 años atrás, les aseguro que el Señor no lo hubiera escrito ni siquiera en la Biblia. No sería un nombre de renombre. Simplemente era el hijo de Zacarías y ya está, parte sin novedad. Pero como esperaron en la perfecta voluntad de Dios, esperaron en el tiempo preciso de Dios, Dios les galardonó, Dios les premió. Dios fue el que colocó en esa simiente a un hombre que no solamente fue el que preparó el camino para el maestro, sino que tuvo la oportunidad de verlo cara a cara, de ver cómo la manifestación de Dios Padre venía a él mediante la forma de una paloma y descendía sobre él. Y no solamente eso, sino que tuvo la oportunidad de bautizarle. Entonces, imagínense,
Todos los profetas antes de Juan el Bautista hablaron del nacimiento de Jesús, pero no lo vieron. Solamente a Juan se le fue dado ese privilegio. Dice la palabra en Mateo 11:11 que Jesús dijo: de entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El mismo Jesús reconoció la valía, la importancia de este hijo que le fue nacido a Zacarías. No fue cualquier hijo, no fue cualquier persona. Hasta la fecha sabemos de que Juan el Bautista, dijo Jesús, de entre todos los que han nacido de mujer, él ha sido el mayor, o es el mayor de todos. Pero de los que han nacido en el reino, que somos todos nosotros, el más pequeñito es mayor que él, dice la palabra. Entonces imagínense, ahí es cuando nosotros entendemos, cuando pedimos algo y no lo recibimos, es porque algo grande viene para tu vida. Amén. Es porque la bendición, tal vez ahorita tú estás diciendo: Dios mío, necesito $100 para pagar esto. Y estás clamando por $100 y estás diciéndole: Señor, los $100, y no lo recibes, no ves la respuesta. Pero si el Señor no te quería solo dar $100, te quería dar 1,000, 10,000, 20,000. Entonces, muchas veces es la manera, o lo que queremos hacer es de que Dios actúe a nuestro tiempo y a nuestra manera. Y no es así. Dios es perfecto y Él sabe cuál cosa te conviene y qué bendición tiene para cada uno de nosotros. Sea salud, sea prosperidad, sea en el ministerio, sea en la restauración del hogar, en cambiar a una persona u otra. Dios sabe, pero nosotros tenemos que decirle: Señor, tú lo sabes todo. Tu perfecta voluntad es agradable, Señor. Queremos sujetarnos a ti y haz conmigo lo que tú quieras. Muéstrame cuál es el camino, muéstrame cuál es el plan, el propósito de vida que tienes para mi vida, para mi hogar, para mi ministerio, para que Dios cumpla lo que tiene establecido para ti. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, cuando nosotros oramos creyendo y no vemos esa respuesta inmediata, tenemos que tener la certeza que Dios va a hacerlo. Si no lo vemos en ese momento, Dios nos está preparando. ¿Para qué? Para que la bendición venga de manera sobrenatural sobre tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto anteriores mensajes que hemos compartido, que todo, cuando Dios permite que vayamos al desierto, es para la postre hacernos bien. Todo eso nos va probando, todo eso va probando nuestra fe, va probando nuestro ministerio, va probando tu manera de ser. ¿Por qué? Porque cuando tú lo tienes todo, cuando todo está a plenitud en tu vida, entonces no ves la gloria y la manifestación de Dios. Me decían hoy precisamente, me estaban preguntando sobre por qué Dios permitió tantas plagas a Egipto. Y el corazón de Faraón cada vez estaba más duro. Pero es que allí en ese momento Dios había estado 400 años que no había hablado, no se había manifestado. Y Él permitió toda esta serie de circunstancias para que vieran la magnitud y el poder de Dios. Entonces, muchas veces nosotros no vemos la respuesta inmediata, pero no es a causa de lo que nosotros estamos pidiendo. Gracias. No es a causa de lo que estamos pidiendo mal o estamos pidiendo bien, no. Es porque Dios quiere manifestarse de una manera sobrenatural. Quiere decir que si tú estás pidiendo para que tu empleo crezca o para que te paguen más o para que te promuevan, no está mal pedir eso, pero hay que sabérselo pedir al Señor, para que el Señor te promueva, para que Él te coloque gracia. Pero mis amados, nadie te va a promover si lo que estás haciendo ahorita no lo estás haciendo fielmente. Dice la palabra que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner el Señor. Amado hermano, tienes que
en cada momento, en cada circunstancia de tu vida, tienes que hacerlo todo como para el Señor, no para el hombre, no agradando al hombre, siempre queriendo que la voluntad de Dios se haga. Amén. Ahora, vamos a Marcos capítulo 9, verso 23. Dice la palabra, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Cuando Jesús estaba hablando en la parte donde dice que la higuera se secó, y ahí en ese momento le está diciendo Jesús en el versículo 22, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora aquí en Marcos 9:23 dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Por eso nosotros cuando vamos a confesar algo, mis amados, la palabra tiene poder. La palabra cambia, transforma, trae salvación, trae sanidad. Nosotros debemos decretar la palabra de Dios en todo momento para que la fe se haga posible en tu vida. Si tú no crees a la palabra, la fe nunca va a venir. Si tú lees la palabra, la fe viene a tu vida. Tú necesitas primero conocer, escudriñar, para que después, más adelante, venga la fe. Ahora, ¿cómo se define la fe? Vamos a Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo estoy orando por un milagro de finanzas, de sanidad, de restauración, por mi ministerio, yo le tengo que creer a Dios. Y yo tengo que creer que Dios lo va a hacer posible en mi vida. Amén. No podemos cuestionar y criticar o decir que no. Que entonces hay gente allá afuera que nos ve, que estamos orando, estamos ayunando, estamos clamando. Y dice, pero si usted está orando, si usted está yendo a la iglesia y veo que su vida sigue igual, no se sana, no viene la prosperidad sobre su vida, su hogar sigue en las mismas condiciones. ¿Qué es lo que nos motiva a seguir, amados hermanos? La fe. La fe. ¿Por qué? Porque es esa certeza, es esa convicción de que no lo estoy viendo ahorita, pero que va a venir sobre mi vida. Es lo que nosotros nos define como cristianos. Creemos, tenemos una certeza, una convicción de que nosotros creemos que lo que está escrito aquí en la palabra va a ser realizado en cada uno de nosotros. Somos un pueblo de fe. Nosotros tenemos nuestra fe en un Dios todopoderoso que es capaz de abrir el mar en dos, que es capaz de hacer brotar agua de la peña. Por eso nosotros no debemos desistir. Ahora, ¿qué es certeza? Convicción. Certeza o sinónimo de certeza es también evidencia, es verdad. La certeza también es seguridad, es una garantía. Eso es certeza. Entonces, cuando yo estoy seguro, cuando yo veo que la evidencia es real, cuando yo veo que hay seguridad en lo que estoy haciendo, entonces yo creo. Amén. ¿Sí? ¿Y qué es lo opuesto a la certeza? La duda. Cuando no creemos, cuando no vemos, nos genera duda y desconfianza. Ahora, voy a hablar acerca de un ejemplo en lo cual tengo un poco más de conocimiento, y es acerca de propiedades, para que entendamos qué es la certeza. ¿Ok? ¿Cuántos aquí han llegado a comprar una propiedad, sea terreno, casa o apartamento? Levante la mano. Muy bien. Los que no han tenido la oportunidad de comprar algo así, entonces me van a entender en el transcurso de que sigamos hablando. Cuando hablamos de certeza, es como lo que sucede en bienes raíces. Cuando tú vas a comprar una propiedad,
sea terreno, casa o apartamento, y vas al lugar donde lo están vendiendo, pero te van a vender un preproyecto, un lugar donde apenas se están metiendo las utilidades, donde apenas van a construir la casa o donde apenas van a construir el apartamento. Te venden un proyecto, un plano, un papel y te dicen, esto vale X cantidad de dinero. Si tú lo compras ahora bajo proyecto, ¿sí?, te va a costar tanto. Si te esperas a que nosotros empecemos a implementar los servicios, a que nosotros empecemos a echar la fundación de la casa o a que nosotros empecemos a levantar el edificio, te va a costar más. Ahora, si te esperas a que te lo entreguemos ya listo con las utilidades puestas, que la casa esté terminada para entrar a vivir o el apartamento ya esté totalmente listo para vivir, te va a costar mucho más. La persona que compra bajo proyecto, ¿cuál es su única garantía? Lo que le dijeron, ¿cierto? Que iba a estar en determinado tiempo. Pero cuando uno va y da un down payment o da la totalidad del dinero, si da el down payment es porque lo va a financiar, o si lo paga completamente es porque ya es una propiedad que te pertenece, te van a dar una escritura, ¿sí? Cuando compras un carro, que tal vez lo compras en otro estado, lo compras en la subasta, te dan un título, te dan un recibo de que lo estás comprando, pero todavía no lo tienes, está en el taller o cualquier cosa, algo así. Pero tenemos un papel, no tenemos la casa, no tenemos el apartamento, no tenemos el terreno, tenemos una escritura. Pero con esa escritura nosotros tenemos la certeza, la convicción de que esa propiedad, de que esa casa, de que ese terreno, de que ese apartamento es mío. Eso es certeza, eso es convicción. No lo veo, no se ve la casa, no veo las utilidades, no veo calles, no veo servicios instalados, no veo la casa construida, no veo el apartamento donde voy a entrar a vivir. Ya pagué, ya di todos mis ahorros, ya estoy con una mano adelante y la otra atrás. Ahora necesito que cumplan. Pero tengo una escritura que me determina y me dice de que una vez terminado, eso es mío. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí. No se me duerman. Ahora, cuando ya está terminado, ya el apartamento, la casa está construida, ahora yo lo quiero rentar. Y muchas veces las personas dicen, no lo rento, porque qué tal que el inquilino se quede con mi propiedad. ¿Qué tal que una vez estando allí diga, no, tú nunca has vivido aquí, esto es mío? ¿Cuál es la garantía que tiene el que renta? La escritura. La escritura dice que eso es tuyo, que independientemente que no vivas en esa propiedad, la propiedad te pertenece, es tuya porque está tu nombre y porque tú ya pagaste el precio por ella. Entonces, como escritura tuya, tú ya sabes de que no importa que yo esté en otro estado, no importa que yo esté en otro país, no importa que yo no viva en esa propiedad, eso me pertenece, está a mi nombre. Entonces, así mismo pasa con la fe. Dice, el Señor dijo, tened fe en Dios. Y ahora, las escrituras son nuestro testamento. Las escrituras son para ti y para mí. Cuando nosotros entendemos el concepto de que una escritura allá afuera determina propiedad, determina que esto es mío y nadie más me lo puede quitar, con esa certeza, con esa convicción, tú te puedes aferrar a todas las promesas que Dios dejó aquí para ti y para mí. Amén. Porque son determinadas para ti que eres heredero y coheredero con Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si Dios dijo, yo te voy a sanar, ¿qué va a pasar con tu salud? Él te va a sanar. Si Él dijo, yo te voy a prosperar, Dios lo va a hacer. Si Dios dice, yo voy a restaurar tu hogar, Dios lo va a hacer. Pero tú tienes que saber que tienes que creer. Amén. Si yo no creo que esta escritura es real, por eso cuando estamos en esto en ventas,
la persona que no sabe sobre proyectos, la persona que no tiene la visión, la persona que nunca ha invertido $1 para ganar 2, es difícil que compre sobre proyecto. Siempre le gusta pagar más por ver el producto terminado. Pero una vez finaliza y tiene su escritura, ahí sí van, como dice el pastor Eliú, van bien orondos, con la escritura debajo del brazo. Bien orondos diciendo esto es mío. Van bien felices, porque esa escritura determina que nada ni nadie se las va a quitar. Si la están financiando tienen que pagarla, eso sí, si no la paga se la quitan. Pero allí está determinando que ese nombre suyo, nadie más va a poder tomar posesión de eso porque eso le pertenece. Ahora, mis amados, si tenemos la misma certeza, la misma convicción en todas las promesas que Dios ha escrito aquí en esta palabra para cada uno de nosotros, nosotros no podemos vivir en enfermedad, no podemos vivir en pobreza, en escasez, no podemos vivir divididos, esposos con esposas, hijos con padres. No puede pasar eso porque es que aquí está la solución. La palabra de Dios trae salvación, trae vida eterna, trae prosperidad, trae sanidad. Todo eso está escrito para que nosotros podamos agarrarlos, aferrarnos a ella. ¿Cuánto lo creen? Amén. Toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Él, ha sido escrita por Él. Vamos a Juan 7:38, ¿qué dice la palabra? Amén. Dice la palabra, el que cree en mí, ¿en quién? Jesús. En Jesucristo. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice el pastor, como dice el ministro, como dice fulano, no, como dice la Escritura. Si tú y yo creemos en las promesas que Dios ha determinado, dice la palabra, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Por eso, amado hermano, tú y yo no podemos tener enfermedad en nuestras vidas, no podemos tolerar que el enemigo venga a dañar nuestra salud, a deteriorarla. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que seamos sanos. Amén. Que seamos libres, que seamos prósperos. Así es de que si usted está pidiendo un milagro, está pidiendo algo al Señor en esta hora, es necesario que creas, como dice la Escritura, para que veas esa salvación, para que veas esa respuesta de parte de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, vamos a ver que si Cristo lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Dice la palabra, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Cristo nos enseña que todo lo que está aquí, Él lo cumplió a cabalidad, para que nosotros en su sacrificio pudiésemos ser herederos y coherederos con Cristo. Si Él ya cumplió todo lo que estaba escrito en la palabra, en las Escrituras, todas las cláusulas, todas aquellas letras pequeñitas, todo lo cumplió para que tú y yo podamos tomar posesión, para que tú y yo podamos decirle, Dios mío, tú has prometido, tú lo has dicho, dice la palabra, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La palabra de Dios declara, mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Hay veces la bendición de Dios no viene sobre tu vida porque no estás pidiendo bien o porque el fin va a ser para perjudicarte.
Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios no te va a permitir tener una bendición si esa bendición va a deteriorar tu hogar, si esa bendición va a destruir familias, que esa bendición va a apartarte del camino del Señor. Dios no lo va a permitir. Por eso tenemos que ser justos y obrar en justicia, y todo lo que pidiésemos al Padre en oración creyendo lo vamos a recibir. Pero tenemos que saber que tenemos que dar gloria a Dios en todo lo que hagamos. Tenemos que pedir siempre el favor y la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. No podemos pedir por pedir. Tenemos que pedir para beneficio del Señor, para que el reino de Dios sea establecido. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, antes teníamos un pacto, que era el Antiguo Testamento, en el cual tenía que haber derramamiento de sangre. El nuevo pacto fue restaurado o fue instituido por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Él murió y derramó toda su sangre para que el nuevo pacto nos hiciera acepto delante del Padre. Por eso es que nosotros podemos tener la certeza de que viene la sanidad sobre nuestras vidas, de que viene la provisión, de que viene la libertad, la salvación, la bendición divina. Esa es la certeza que tenemos, de que Dios lo va a hacer. Ahora, hay una sola cosa que Dios no puede hacer, mis amados hermanos. Mentir. Y esa cosa es eso, mentir. Dios no puede mentir. Es el diablo el que quiere hacerte pensar de que Dios miente, o mintió, o se olvidó de lo que te prometió. Es el diablo, dice la palabra que el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Porque cuando dice que habla mentira, de lo suyo habla. Y habla porque él es mentiroso y padre de la mentira. Así es de que si hay alguien que miente, ¿es hijo de quién? Del diablo. Del diablo. Porque el diablo solo habla mentiras. Entonces, amados hermanos, si Dios no puede mentir y Él ha dicho que Él te va a cumplir sus promesas, Dios es veraz y todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Él te va a proveer, te va a sustentar, te va a restaurar, te va a sanar, te va a cambiar, te va a traer libertad. Amén. Entonces, Dios ya lo prometió y Dios lo va a cumplir. Pero es necesario no solamente decir yo creo en Dios, sino que hay que decir que creo a Dios. Y creer a Dios implica conocer qué es lo que Él nos ha dicho, qué es lo que Él nos ha prometido. Por eso, amados hermanos, es necesario de que nosotros nos congreguemos. Porque cuando nosotros nos congregamos, es cuando empezamos a ser capacitados, cuando empezamos a ser instruidos, cuando empezamos a conocer la palabra, porque la palabra es la que tiene que habitar y morar siempre de continuo en nuestras bocas, en nuestras vidas. En Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, y siempre tiene que permanecer esa palabra. Si nosotros permanecemos en la palabra, dice que Dios va a permanecer en nosotros. Amén. Si nosotros permanecemos pegados a la vid, nosotros vamos a recibir bendición. Si nosotros nos apartamos de la vid, si decimos, ya me leí la Biblia, ya no necesito leerla, entonces nos estamos apartando, estamos renunciando. Si decimos, ya no necesito congregarme, estamos renunciando. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Para qué? Para que nosotros no nos enfriemos. Necesitamos estar acobijados del poder y de la manifestación de Dios, de la palabra. ¿Por qué? Porque el que está menguando, viene el otro que está más lleno del Señor y le imparte vida. Porque la palabra de Dios no es solamente para bendición, sino para restaurarte, para aún exhortarte, para aún corregirte. La palabra de Dios aplica para todo. Por eso es necesario nunca dejar de que la luz de las Escrituras esté de continuo en nosotros.
Ahora nosotros necesitamos crecer espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Orando cada vez más, leyendo más la palabra, haciendo parte del servicio en la obra de Dios. ¿Cómo podemos hacer parte del servicio en la obra de Dios? Pues hay muchas labores que se necesitan hacer. Solamente es tener la disposición. Dios mío, aquí estoy. Envíame a mí, ayúdame, enséñame. Cuando nosotros empezamos a conocer más a Dios, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, entonces empezamos a ser guiados y a ser llevados a la estatura del varón perfecto. Porque conocemos. Cuando tú conoces, tú te afirmas y te apropias. Quiero compartirles una anécdota de alguien de bajos recursos que se ganó un crucero. ¿Cuántos conocen los cruceros? ¿Sí? Esos barcos gigantes que parecen ciudades en el mar. Ok. Cuenta la anécdota, cuenta la historia de que este hombre se ganó el boleto. Le llegó el boleto a su casa, lo miró, dijo: crucero por el Caribe. Ya está. Armó la maleta y se fue. Llegó este hombre y empezó a ver la inmensidad, las albercas, los restaurantes, la pomposidad y todo, y empezó a mirar y a maravillarse de todo. Y fueron pasando y transcurriendo los días del crucero, y dice la reflexión o la anécdota esta, que uno de los miembros de la tripulación se percató de que este hombre durante los 20 días del crucero nunca había salido de la habitación. Nunca había ido a desayunar, nunca había ido a almorzar, nunca se había bajado en los puertos donde había parado el crucero. No lo habían visto en la alberca, ni en el gimnasio, ni en los baños, en ningún lado. Entonces llegó esta persona y tocó a su puerta y le dice: señor, ¿se encuentra usted bien? Sí, estoy súper bien, le dijo. Estamos preocupados porque usted durante todo este tiempo no ha salido de su habitación. Y llega este hombre y le dice: bueno, ya que usted vino y se tomó la molestia de venir a preguntarme, quiero contarle un secreto, y es que, mire, yo me gané este boleto y entonces por eso no he querido salir de aquí, porque yo no tengo recursos, yo no tengo dinero. Y le dijeron: ok, préstame el boleto. Sí, claro, aquí está, mire. Y empezó a leer el de a bordo y le dice: ok, mire señor, aquí dice, en las letras de aquí abajo, todo está pago. Los restaurantes, los lugares que hemos visitado, usted tenía derecho a bajarse. Cada vez que se bajara en un puerto le iban a dar un bono de $500 para que pudiera ir a comprar. Y dice el señor: no, pues ahora sí, ¿dónde puedo ir a reclamarlo? ¿Dónde puedo ir a comer? Y le dijo: lo siento señor, eso era en cada puerto. Eso era en el momento. Así de que mañana llegamos al lugar de partida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Este hombre se subió a bordo, estuvo allí, vio a la gente pasar, le tomó fotos a la comida, le tomó fotos a la alberca, le tomó fotos a los puertos. No disfrutó nada del regalo que se había ganado. Así lo mismo muchos de nosotros como cristianos. Aquí están las bendiciones, aquí está lo que Dios ha determinado para tu vida, para tu hogar, para tu ministerio, y estás así, mira, sin recibir nada. Estás viendo por la ventana cómo los otros prosperan, cómo los otros hogares son restaurados. Estás viendo cómo las otras personas son sanadas, porque no te estás apropiando. Por eso es necesario congregarse, para que tú entiendas las promesas que Dios ha determinado sobre tu vida, para que entiendas cuál es el propósito de vida para ti y para mí. Si tú no te congregas, si tú no lees la palabra, no vas a conocer y vas a pasar lo mismo que esta persona. Cuando ya se culminó la carrera y llegues allá al cielo y le digas: Señor, pero nunca me bendijiste, nunca me sanaste, nunca hiciste esto por mí, te lo estuve pidiendo por mucho tiempo. El Señor te va a decir: nunca leíste las promesas, nunca leíste la escritura, nunca aprovechaste lo que yo te di.
Amén. Así es de que, amados hermanos, la palabra de Dios tiene 1000 promesas, infinidad de promesas sobre tu vida. Así es de que tú las quieres, apropiate de ellas, reclama las promesas, reclama las bendiciones, reclama la sanidad, reclama la prosperidad, reclama la restauración, la liberación en tu casa. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a Romanos 10:17. Muchos me dirán, bueno, ¿y cómo hago para poder creer? Dice la palabra, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres llenarte de fe? ¿Quieres llenarte de fe? Amén. Amén. La fe la adquieres por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Solamente nosotros podemos entender y adquirir mayor grado de fe cuando nos acercamos, cuando buscamos, cuando rogamos al Padre, cuando la palabra de Dios se hace real sobre tu vida, cuando la revelación de Dios viene sobre tu vida y dices, ciertamente estaba viviendo mi vida sin conocimiento de causa, sin conocimiento de lo que Dios estaba determinando para mí y para mi familia. Dice la palabra que no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Y por qué estamos allá mendigando? ¿Por qué estamos allá malviviendo? Porque no hemos declarado la palabra, no hemos creído lo que Dios ha dicho. Por eso este mensaje debe de activar tu fe. ¿Cómo activas tu fe? Con el conocimiento de la palabra. Amén. Amén. Ahora, cuando tú te llenas de esa fe, amados, lo veíamos en el pasaje inicial. Le podíamos decir a un monte, desarráigate y vete para otro lugar. Muchos pasajes en la Biblia vemos cómo la fe operó en estos hombres. Por ejemplo, Josué estaba peleando contra los amalecitas, se les estaban escapando. Y él dijo, si los dejo ir, van a agarrar fuerzas, van a traer más refuerzos y nos van a atacar. Ellos estaban peleando contra los amalecitas. ¿Por qué? Porque a ellos les pertenecía esa tierra en ese momento, pero Dios se las había dado. Así de que Josué dijo, iba corriendo detrás de ellos y les escuchó el pueblo de Israel que iba con él. Le dijo al sol, detente, y a la luna también detente. Y fue un día más largo que se ha conocido hasta la fecha. Imagínense, para que el sol se haya detenido, el sol está en un lugar. ¿Qué fue lo que pasó? La tierra dejó de dar vueltas, se detuvo para que esto aconteciera, para que ellos pudieran ir y derrotar a los amalecitas. Así es de que si tú tienes fe como un grano de mostaza, puedes activar el poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar, a decirle al Señor que nos enseñe en esta hora, y que todo lo que hemos estado pidiendo en oración lo podamos recibir, porque dice que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Le sucedió a Jairo cuando pidió para que le oraran por su hija, y de camino a la casa dice la palabra que Jesús se detuvo a sanar a una mujer que estuvo 12 años con flujo de sangre. Y cuando estaba sanando a esta mujer, vinieron personas que le dijeron, Jairo, ya no molestes más al maestro, ya tu hija ha muerto, ven, enterrémosla. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tan solamente cree, amado hermano, cree. La palabra de Dios es clara, es viva y es eficaz. Y está diciendo, si creemos, veremos la gloria de Dios. Todo lo que pidiéremos en oración creyendo, lo vamos a recibir. Así es de que incline su rostro y dígale al Señor, Él conoce las peticiones de tu corazón.
Él conoce la necesidad que hay en tu vida, esa necesidad espiritual, esa necesidad financiera, esa necesidad que quieres ser sano, que quieres ser libre de la opresión, que quieres ser libre de la esclavitud al pecado, que quieres ser libre en tu diario vivir, en tus obras de la carne que están siendo manifiestas en tu vida. Pídele al Señor que Él sea el que te cambie. Dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son iras, enojos, contiendas, pleitos, disensiones, rencillas, vanagloria. Por eso pide que el Señor te cambie, que Él sea el que obre sobre tu vida, que Él sea el que tome el control, el gobierno, el señorío de tu vida, y que Él traiga el fruto del Espíritu. Dice la palabra que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Espíritu Santo de Dios, obra en tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, obra en favor de este pueblo que te clama, este pueblo, Señor, que te es fiel, este pueblo, Señor, que ha decidido entregarse en santidad, en obediencia. Aquí hay un pueblo que te ama, aquí hay un pueblo, Señor, que quiere hacer tu voluntad. Por eso, Señor, hoy clamamos, Señor, que tu sangre preciosa nos lave, que tu sangre preciosa nos limpie, y que seas tú, Señor, obrando en favor de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú sabes qué necesidades hay en su casa, tú sabes, Señor, lo más profundo de su corazón. No es casualidad que ellos hayan venido en este día, no es casualidad la palabra que has traído en nuestras vidas. Es tú, Señor, sé tú supliendo, sé tú respondiendo, sé tú trayendo, Señor, restauración, sé tú trayendo respuesta a aquellos papeles que estaban pidiendo, aquel proceso que se estaba estancando. Hoy pedimos que la voluntad de Dios se establezca, que el reino de Dios llegue, que lo de Dios se mueva. Señor, hoy pedimos que el milagro se cumpla. Hoy declaramos y decretamos que milagros financieros vienen. Declaramos, Señor, que sanidad viene. Declaramos que libertad viene. Declaramos, Señor, que hay restitución, hay provisión, hay salvación, hay el reino de Dios se establece en cada corazón, en cada vida. Y declaramos que el Espíritu Santo hace crecer de nuestro interior ríos de agua viva que salten para vida eterna. Tú perfeccionas tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos la haces permanecer. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que avives tu obra, que avives tu iglesia. Trae hambre por tu palabra, trae sed por tu Espíritu. Espíritu Santo de Dios, paséate en cada corazón, en cada vida. Cada hogar aquí representado es bendecido, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. El enemigo no tiene ni arte ni parte sobre tu vida, porque el Señor, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y estamos, Señor, en bendición, en victoria, porque el decreto que nos era contrario ha sido roto, ha sido destruido. Hoy somos libres por el poder de tu palabra. La sangre de Jesús garantiza la victoria. Hoy hay libertad en los hogares, hoy hay libertad en nuestras finanzas, hoy hay libertad en los corazones que han sido rotos, que han sido destruidos, que han sido, Señor, aún Señor, que han venido a traer amargura, a traer, Señor, cosas que han venido a decepcionar, a traer decepción, amargura, angustia. Hoy declaramos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda los corazones, las mentes. Los corazones son, Señor, tocados. Hoy declaramos que tu presencia irá delante nuestro y nos dará descanso. Hoy te damos gloria, te damos honor, te damos alabanza. Espíritu Santo de Dios, paséate y enseñoreate de nuestras vidas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias por la obra que tú estás haciendo, porque tú, Señor, la obra que has comenzado en cada uno de mis hermanos, tú la cumples. Espíritu Santo de Dios, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, al que está sentado en el trono del Cordero. Sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Continúa bendiciendo a mis hermanos. Continúa, Señor, derramando de tu gloria, Señor, en el transcurso de la noche, en sus trabajos, en todo lugar donde ellos estén. Tu presencia irá delante de ellos y les dará descanso, Señor, porque al mandato del Señor acampamos y al mandato del Señor partimos. Hoy declaramos, Señor, que la bendición
de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está y reposa sobre nuestras vidas. Llévanos en bendición y en victoria a nuestros hogares, Señor, y cada cosa, Señor, que te hemos pedido en lo secreto, Señor, hoy tú lo cumples. Hoy, Señor, la respuesta viene. Hoy viene, Señor, la salvación a nuestra casa. Hoy viene la restauración. Hoy viene la restitución. Hoy viene la provisión. Hoy viene, Señor, ese milagro financiero, ese milagro en el trabajo, ese milagro creativo, regenerativo, reconstructivo. Hoy declaramos, Señor, que órganos son cambiados. Hoy declaramos que células son mudadas. Hoy declaramos, Señor, que la presencia de Dios trae cambio, transformación, liberación. Tú partes el transcurso, Señor, de esta vida, Señor. Tú partes, Señor, y extiendes tu misericordia y tu gracia y tu favor. Y viene la bendición de Dios. Les alcanza en todo lugar donde ellos estén. Tu bendición, Señor, la que es temprana, la que es tardía, ella viene, Señor. Y declaramos, Señor, que la presencia de Dios irá delante nuestro y nos dará descanso, Señor. Señor, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solamente tú, Señor, nos haces vivir confiados. Hoy confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas. Creemos, Señor, de que tú nos llevas en bendición y en victoria, y declaramos, Señor, que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, nos guarda y nos defiende. Señor, tú tomas el control de nuestros sueños, tú tomas el control de nuestro conducir, tú tomas el control, Señor, de nuestro trabajo, tú tomas el control de nuestras vidas, Señor, aún nuestras bocas, Señor, nuestras manos, nuestros pensamientos, todos nuestros sueños, anhelos, deseos, todos, Señor, están sometidos a los pies de Cristo. Y declaramos, Señor, de que tú nos haces nuevas criaturas, tú nos haces nueva creación, Señor, tú nos haces un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Hoy te bendecimos, Espíritu Santo de Dios, y declaramos, Señor, que se va de nosotros la duda, la incredulidad, se va de nosotros, Señor, la angustia, se va de nosotros la depresión, se va de nosotros, Señor, todo sentimiento adverso a la presencia de Dios, y viene el reino de Dios y se establece y es glorificado para todo aquello que es enviado. Hoy te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, la majestad al que está sentado en el trono del Cordero. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.